Ok. Bueno, vamos a revisarlas. La primera, ¿qué es una vía metabólica? Perfecto, creo que todos la tienen bien. Y es exactamente una serie de reacciones químicas organizadas secuencialmente. Perfecto. ¿Hay alguna duda con eso? Acuérdense que las vías metabólicas, bueno, no se los he dicho, pero lo vamos a ver en el bloque, pueden ocurrir en cualquier parte de la célula. Y algo que también es muy importante es que acuérdense que no es aislada. Lo que ocurre en una vía metabólica normalmente va a impactar en todas las demás. Entonces, perfecto, esa respuesta estuvo perfecta. Acuérdense que las vías metabólicas sí generan productos intermediarios. ¿Alguien se acuerda cómo se le llaman a esos productos intermediarios? Metabolitos. Perfecto. Y no necesariamente almacenan energía, tanto pueden ayudar a almacenarla como a liberarla. Entonces, perfecto. A ver, en un esquema general del metabolismo incluye las vías, perfecto, un mapa metabólico, se los presentamos la semana pasada, incluyen todas las vías, tanto de carbohidratos, lípidos, proteínas, incluso ahí no están, pero también incluyen la de ácidos nucleicos o por ejemplo la del alcohol y otras cosas. Entonces, muy bien. A ver esto. Las vías anabólicas en el metabolismo celular se encargan de... La respuesta es sintetizar moléculas complejas a partir de compuestos simples. Acuérdense, ana crea, cata destruye. Entonces, las vías anabólicas sintetizan y las vías catabólicas degradan. ¿Ok? Acuérdense siempre de esa mnemotecnia. Lo anabólico crea y lo catabólico destruye. Muy bien. Una vía catabólica importante es la glucólisis. Ok, yo entiendo que no hemos visto, o sea, todos lo tuvieron bien, pero igual no vale la pena explicarlo. Yo sé que no conocemos ahorita la síntesis de proteínas, no sabemos bien qué es la glucogénesis, todavía no sabemos mucho qué es la glucólisis. Lo que pasa aquí es que si te están diciendo vía catabólica, ¿qué es catabólica? Estamos diciendo que es degradación. Fotosíntesis nos está diciendo lo contrario. Síntesis de proteínas nos está diciendo lo contrario. Glucogénesis, la parte de génesis nos está diciendo que está creando algo. La única de aquí que nos está hablando sobre degradar es glucólisis. Lisis está degradando la glucosa. Todos la tuvieron bien, pero me parece importante explicarlo. Acuérdense, siempre que tengan duda en cualquier depa de la materia que sea, empiecen a analizar las respuestas, aunque no se las sepan porque eso les faltó estudiar, no nos dio tiempo, analicen lo que les están preguntando y cuáles son las posibles respuestas, ¿ok? A ver, muchas veces sale así, o sea, como con algún tipsillo de ahí, aunque no tengamos la menor idea de qué significan cada una de estas vías, así pueden salir esas respuestas. A ver. ¿Cuál de las siguientes vías metabólicas es considerada anfibólica? El ciclo de Krebs. Perfecto. La verdad, esta sí era pues básicamente de memoria porque todavía no vemos ciclo de Krebs, pero se los dije en la clase pasada. Igual todos la tienen bien, pero era importante decirlo. El ciclo del ATP o el ADP permite, perfecto, almacenar energía en enlaces fosfato. Esto es muy importante porque les digo que a veces nos podemos confundir creyendo que el ATP por sí misma va a dar energía, como que todo el ATP, toda la molécula es energía. Y no, el ATP almacena esa energía en sus enlaces de fosfato. Lo vimos la clase pasada. Y todos lo tuvieron bien, pero hay que explicarlo porque acuérdense que aquí al mismo tiempo que lo explicamos estamos haciendo un repasito. Ok. En el contexto de las vías metabólicas, la regulación alostérica significa que, exacto, que las enzimas son reguladas por moléculas que no necesariamente son sus sustratos. En la regulación alostérica, las vías se están regulando por medio de metabolitos, como cuál, como el ATP, como el AMP cíclico, como parte de sus metabolitos nos están indicando qué va en la célula y cómo tiene que ir la vía, si se tiene que inhibir, si se tiene que activar. Las enzimas se activan por la presencia de ATP. Esta no está completamente mal porque sí hay algunas enzimas que se activan por ATP, pero no todas. Hay algunas que se pueden activar en lugar de ATP, por AMP, porque hay lo vamos a ver, justo hoy vamos a ver a profundidad de eso. La que alguien tuvo mal, no necesariamente está mal, pero la única que está 100% bien es esta, es la segunda, ¿ok? El ATP sí es un metabolito. Exactamente, es una molécula que no es su sustrato y también la puede regular, pero no siempre, ¿ok? Y creo que con las otras dos no hay duda. Ok, las vías anfibólicas tienen la capacidad de realizar reacciones catabólicas y anabólicas, perfecto. ¿Cuál de los siguientes nutrientes se utiliza principalmente como fuente de energía del cuerpo? Perfecto, carbohidratos. ¿Por qué? Porque nuestra segunda vía es son los lípidos, nuestra segunda fuente, y las proteínas únicamente en caso de emergencia.
A ver, Nat, ¿tú sabes por qué las vitaminas no son fuente de energía? No es necesariamente un concepto, solo de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿tú crees que las vitaminas nos pudieran dar energía? Yo creo que no, porque nos había dado que habían tres combustibles principales, que eran los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y pues las vitaminas no entran en estos combustibles principales. Perfecto, ¿y te acuerdas dónde sí entran las vitaminas? De todo lo que hemos visto, no necesariamente de este bloque. ¿Te acuerdas alguna función que tengan las vitaminas o quien sea? ¿No eran en las coenzimas? Exacto. Las vitaminas actúan como coenzimas. Entonces, las vitaminas, al actuar como coenzimas, van a ser uno de los intermediarios de estas vías metabólicas, pero no son una fuente de energía. Perfecto. Aunque yo sé que les dije que ya pasando Bioca uno había muchas cosas de las que se podían olvidar, van a ver que les voy a ir así recordando cositas porque es importante que no se nos olvide todo. A ver, es considerada una fuente de energía únicamente en situaciones de emergencia. Proteínas, perfecto, lo acabamos de ver. Y ya. Pues creo que nadie tuvo dudas porque a todos les fue muy bien, pero ¿qué opinan? Ay, no vean mis pendientes. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo sintieron? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran que aclaremos? Bien, todo bien. Solo yo tengo una duda Dime, en lo dime. de el que es utilizado en situaciones de emergencia. Ajá. ¿También podrían ser los lípidos? No, los lípidos, no se preocupen, eso lo vamos a ir viendo conforme pase el bloque, pero los lípidos funcionan a las 8 horas de que te dejaste de comer. Por ejemplo, ahorita, denme un segundo, estoy compartiendo pantalla. Ya. Ok. Por ejemplo, ahorita en la tarde comís, bueno, en la mañana desayunaste a las 8 de la mañana y lo primero que va a usar tu cuerpo son los carbohidratos de lo que, no sé, desayunaste hot cakes y huevo, ¿no? Entonces lo primero que va a usar tu cuerpo van a ser los hot cakes, los carbohidratos. Y pasando esas 8 horas, ya nos acabamos, o sea, ya nos acabamos la energía que nos habían dado los hot cakes y entonces vamos a empezar a usar el combustible que teníamos como de reserva. Primero es el glucógeno, o sea, como la reserva que teníamos de glucosa, y después vamos a empezar a usar los lípidos. Cuando se usan los lípidos como fuente de energía, todavía no estamos en situación de estrés, simplemente tu cuerpo está usando lo que le diste para aguantar el resto del día o aguantar el resto de las 8 horas o aguantar hasta tu siguiente comida. Entonces, los lípidos no son una fuente de emergencia, son en situaciones completamente normales, sanas y está bien. Luego, las proteínas sí son fuente de energía de emergencia porque para que se empiecen a usar, normalmente tienen que pasar más de 24 horas en ayuno o a veces hasta 3 días. Entonces, por eso ya es una situación de emergencia. Ok, muchas gracias. Va. Ok. Bueno, pues siento que ya dimos el repasito ¿cómo se dice? Con el quiz. Creo que ¿alguien tiene alguna otra duda? O ya podemos empezar con el tema. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. No saludé a los que están viendo esto en YouTube, entonces, hola, buenas tardes. Y ya hicimos el quiz. Todas las clases, me parece que ya expliqué la dinámica en la clase pasada, pero todas las clases hacemos un quiz antes de empezar el tema para refrescar lo que vimos en clases anteriores y para ir resolviendo dudas, porque siempre salen. Entonces, ya ahorita ya hicimos el quiz, grabamos la retroalimentación y vamos a empezar con el tema de hoy, que es señalización hormonal. Eh, no vean las fotos, en este momento no intenten entender las fotos, las vamos a ver al final, pero les puse aquí una fotito de lo que nos pide su temario, ¿ok? No, primero quisiera preguntarles, ¿cómo empezaron el bloque sus doctores? A ver, espera, antes de que me contesten les voy a decir por qué. La verdad, yo nunca he visto que les den clase ni de generalidades del metabolismo como la pasada, o sí, a veces sí, pero como por encimita, pero tampoco nunca he visto que les den clase de señalización, que es precisamente el tema 2, que son mecanismos de señalización hormonal. Yo nunca he visto que algún doctor le dedique específicamente alguna clase a eso, entonces les quiero preguntar, sus doctores, ¿cómo empezaron esta semana? ¿Qué es lo que vieron? Ay, pues apenas mi doctora la conocimos no, el jueves, Ajá. y ella sí nos dio una introducción de metabolismo y todo. Ay, qué Y bueno. creo que la otra clase sí vamos a ir directamente con carbohidratos y eso, Ajá. pero sí empezó con metabolismo y era yo como de, ay, no, yo ya estoy preparada Qué con la bueno. clase. ¿Las demás con qué empezaron? ¿O qué pasó esta semana en sus clases? Nosotros vimos estructuras de carbohidratos, también ya vimos isómeros, enantiómeros,
¿Ok? Y, y ya, creo. Ok, ese es el tema 3, lo vamos a ver mañana. ¿Alguien más me quiere contar qué vieron esta semana? Bueno, está bien. Pues sí, normalmente les digo que la mayoría de los doctores se salta este tema de señalización. Y les voy a ser honesta, tampoco he visto que lo pregunten en el DEPA como tema de bioseñalización y que les pongan preguntas específicas, pero sí es importante. La verdad es que es un tema muy importante y no nada más para bioquímica, es importante para bioquímica y luego para inmuno y luego para farma y para fisio y lo van a ver 87 veces en la carrera y les va a hacer un paro ya entenderle. Igual, muy probablemente le entenderían después viendo la regulación de cada día, pero me parece que es un tema importante y por algo está en el temario con 6 subtemas y no sé por qué todo el mundo lo ignora, entonces lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver estos 6 puntos. ¿Por qué les digo esto del temario? Porque como seguramente sus doctores ni siquiera se los van a mencionar, chance creen, Vicky se sacó un tema de la coladera, pero no. Entonces sí viene en su temario, entonces lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver el tema de señalización hormonal. Antes de ver como tal señalización hormonal, vamos a definir un concepto. El primer concepto que vamos a definir es el de bioseñalización. ¿Ok? Vamos a definir bio... no sé escribir. Bioseñalización. Ok. ¿Qué es la bioseñalización? Resulta que todas las células de nuestro cuerpo, todos los mecanismos, así como vimos que la economía celular se explica a partir de vías metabólicas, la comunicación entre todos estos sistemas, entre todas las células, esta comunicación se va a explicar a través de la bioseñalización. Entonces, la podemos definir como es un tipo de intercambio de información entre células, ¿ok? Básicamente es el intercambio de información entre células. Para este intercambio de información, hagan de cuenta que entre células. Estamos así en los tiempos bíblicos donde no existía WhatsApp, no podíamos mandar un correo y entonces lo que pasaba era que yo le digo a fulanito, que le diga a fulanito, que le diga a fulanito, que le diga a fulanito, que mande un mensaje, ¿ok? Entonces básicamente es así, es como un teléfono descompuesto. Una célula le da un mensaje a otra y esa otra le da un mensaje a otra y a otra y a otra hasta que ocurre una respuesta, ¿ok? Se mandan estos mensajes para que ocurra una respuesta. Por ejemplo, si se queman en la estufa, se queman en la estufa y entonces la piel le va a dar una señal a sus receptores y esos receptores van a traducir la señal y le van a avisar a su cerebro que se quemaron y que nos está doliendo. Así es este tipo de comunicación, ¿ok? Y resulta que para la bioseñalización, que es la comunicación entre células, van a haber 3 mensajeros principales, ¿ok? Estos componentes a quienes les vamos a mandar el mensaje para que se lo mande y lo mande y lo mande y lo reparta, van a ser 3 principales, ¿ok? Vamos a ver cuáles van a ser nuestros 3 mensajeros principales. Sobre todo para bioquímica, porque cabe aclarar que hay muchísimos mensajeros, solo que aquí nos interesan 3. Estos 3 mensajeros, para todos los temas de endocrino, para todo lo que vamos a ver sobre metabolismo, el más importante son las hormonas, ¿ok? Las hormonas son un tipo de mensajero. En el caso, por ejemplo, de la inmunología, un tipo de mensajero son las citocinas. Ahorita no se preocupen por nada de citocinas, ese es un problema para ustedes del futuro. Pero las citocinas son los mensajeros del sistema inmune. Y por ejemplo, lo que les estaba diciendo de cuando te quemas y entonces la neurona le manda la señal a tu cerebro, quien va a mandar ese mensaje van a ser los neurotransmisores, ¿ok? Entonces, para la fisiología, por ejemplo, los mensajeros importantes son los neurotransmisores. Neurotransmisores. Entonces, todas estas señales se van a mandar a través de mensajeros. Y estos son nuestros mensajeros más importantes. Ahora, para esta señalización va por pasos, ¿ok? En el caso de la bioseñalización, en el caso de las células. Esta señalización va por pasos y van a tener 4 pasos importantes, ¿ok? Los 4 pasos van a ser, vamos a ponerlos. Estos 4 pasos van a ser, primero va a haber un agente secretor, ¿ok?
Va a haber alguien que va a secretar al mensajero. Luego va a ocurrir que ese mensajero va a actuar por medio de difusión o por unión al receptor. No se preocupen, ahorita vamos a ver qué es cada cosa. Pero el paso 2 es la difusión o la unión al receptor. Después, el tercer paso es la transducción de la señal, es decir, ya mandaron el mensaje y ahora están en la acción, ¿ok? Estamos en la acción para tener una respuesta. Entonces, el paso 3 es la transducción de la señal. Y el paso 4, ahora sí, es la respuesta. Es decir, ya llegó el mensaje, ya todos se pusieron a chambear y ahora sí van a dar una respuesta. Yo di una orden, todos se pusieron a chambear y por fin me van a dar el resultado que yo quería. Entonces el paso 4 va a ser la respuesta. Ok, ahora, ahorita vamos a ver cuál es este ejemplo, vamos a ver esto, vamos a ver esto y vamos a ver esto. Pero resulta que hay dos tipos de receptores importantes, ¿ok? Hay dos tipos de receptores importantes que tenemos que ver. Son los receptores de membrana y los receptores intracelulares. Vamos a empezar por los receptores de membrana, que son un poquito más complejos y que nos van a llevar la mayor parte de esta clase. Entonces, no se preocupen, yo sé que parece que les estoy dando como información separada, pero les prometo que ahorita con los dos ejemplos que vamos a ver, todo va a tener sentido. Entonces, vamos a ver primero a los receptores de membrana. Receptores de membrana. Ok, estos receptores, tanto los intracelulares como los receptores de membrana, van a ser como tal eh, quien reciba a quien nos está dando, a ver, ¿cómo pongo un ejemplo? Ok, yo mando, a ver, a Megan, por ejemplo, ¿no? Yo mando a Megan a que dé un mensaje y entonces quien le reciba ese mensaje a Megan es el receptor, a eso me refiero, ¿ok? Entonces, no sé, el secretor va a ser alguna glándula, la que ustedes quieran, alguna glándula va a secretar una hormona, ¿ok? La glándula secreta una hormona y esa hormona va a llegar a otra célula y se va a pegar al receptor, ¿ok? Entonces aquí ya sabemos quién es el secretor y luego va a proceder a la unión al receptor. Entonces, vamos a ver primero los receptores de membrana. Van a haber tres tipos de mecanismos que utilizan receptores de membrana. El primero son los receptores acoplados a proteína G. Receptores acoplados a proteína G. El segundo van a ser enzimas, pues las enzimas que ya vimos que pueden estar en la membrana de la célula, van a recibir un sustrato y van a desencadenar una cascada de señalización. Entonces, el segundo mecanismo son las enzimas receptoras. Y el tercer mecanismo son los canales iónicos. Eso seguramente lo van a ver en esto. Entonces, estos son los tres tipos de receptores que pueden haber que usan o cuyo mecanismo es receptores de membrana. De de nuestras biomoléculas principales, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿alguien se acuerda qué es un receptor? ¿Cuál de estas son los receptores? Es de bloque uno, que vimos que había varios tipos, que había una clasificación por estructura y había una clasificación por funciones. ¿Alguien se acuerda? Las proteínas. Exacto, estos receptores de membrana van a ser proteínas. Y vamos a ir al otro lado. Vamos con los receptores intracelulares. Receptores intracelulares. Los receptores intracelulares, más que nada, y los que nos importan a nosotros van a ser dos. Los receptores nucleares y los receptores citosólicos. Ok, estos dos son nuestros dos mecanismos de receptores intracelulares.
Otra vez, yo sé que parece que estoy diciendo como cosas al azar, que no está teniendo mucho sentido lo que estamos diciendo, pero les prometo, ahorita cobra sentido. Déjenme bajo un piquito este texto. Ok, vamos a ver. Una característica de los receptores de membrana es que las moléculas que los van a usar van a ser moléculas hidrofílicas, ¿ok? Los receptores de membrana van a ser usados por moléculas hidrofílicas, hidrofílicas o polares. En cambio, los receptores intracelulares van a ser usados por moléculas hidrofóbicas o apolares. ¿Ok? Ahora, vamos a razonar por qué las moléculas hidrofílicas van a usar receptores de membrana y por qué las moléculas hidrofóbicas van a usar receptores intracelulares. ¿Alguien se acuerda qué característica? Esta es una membrana. ¿Alguien se acuerda qué característica tienen estos fosfolípidos que conforman la membrana? ¿Alguien se acuerda qué característica tenían respecto a la Que polaridad? son hidrofóbicos, hidrofílicos, ¿no? Perfecto. Muy bien, Monse. Exacto. Estos fosfolípidos son anfipáticos. Eso quiere decir que van a tener una parte hidrofílica y una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Perdón, lo dije al revés. Hidrofílica, hidrofóbica. Ajá. Entonces van a tener una parte hidrofílica que va a poder estar en contacto con el agua, como el plasma, el líquido intracelular, y van a tener una parte hidrofóbica, donde únicamente van a poder interactuar con proteínas, con colesterol, por ejemplo, con todo lo que no sea agua. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las moléculas hidrofílicas van a necesitar receptores de membrana? Pues vamos a ver. Vamos a imaginar que aquí tenemos una hormona hidrofílica, la que sea. Bueno, una molécula hidrofílica. Si esta molécula hidrofílica quiere entrar a la célula, no va a poder pasar por aquí. No va a poder pasar por aquí porque ¿qué característica tiene esta zona? Que es hidrofílica. Perdón, que es hidrofóbica. Es decir, esta parte solo va a poder interactuar con lípidos, ¿ok? Con lípidos, con grasas, con alcoholes. Entonces, si nosotros tenemos una molécula que es polar, es decir, sus características son similares a la del agua, no va a poder interactuar aquí. Por lo tanto, en lugar de entrar a la célula, va a utilizar un receptor. Para mandar ese mensaje, le cerraron la puerta y entonces, en lugar de entrar, lo que va a decir es decirle a alguien que mande el mensaje. Entonces, tenemos a nuestra molécula hidrofílica, o hidrofílica, nuestra molécula polar, y como no va a poder entrar, entonces va a usar un receptor de membrana. Este receptor de membrana va a ser como tal quien mande la siguiente señal y pueda generar una respuesta. No se preocupen de que no le estamos escribiendo, ahorita vamos a describir paso por paso, pero es importante que entendamos esto. Las moléculas hidrofílicas necesitan receptores de membrana porque no pueden atravesar precisamente esta membrana. Las moléculas hidrofílicas no pueden entrar libremente a la célula. Por eso necesitan que haya un receptor que reciba su mensaje. ¿Ok? En el caso de los receptores intracelulares, estos sí van a poder ser usados por moléculas hidrofóbicas. ¿Por qué? Ya que aquí adentro hay un espacio completamente apolar hidrofóbico, sí va a poder interactuar con esta célula, perdón, con esta molécula. Entonces, aquí teníamos a nuestra molécula apolar, nuestra molécula con características más similares a las grasas, a los alcoholes. Entonces, aquí está, y esta sí va a poder entrar libremente. Entonces, nuestra hormona, nuestra molécula puede entrar libremente, y entonces acá es donde va a encontrar a su receptor, que va a ser un receptor intracelular. Entonces, moléculas hidrofílicas usan receptores de membrana. ¿Por qué? Porque no pueden cruzar la membrana plasmática. ¿Ok? Las moléculas hidrofílicas no pueden atravesar la membrana. Y como no pueden, pero bueno, espera, no pueden atravesar membrana y entonces van a necesitar a un receptor que les reciba la señal.
En cambio, los receptores intracelulares van a usar moléculas hidrofóbicas porque estas moléculas hidrofóbicas sí pueden atravesar la membrana, ¿ok? Sí pueden atravesar la membrana. Ok, pero ¿qué va a pasar? Ok, voy a ponerlo con el láser porque ahorita lo vamos a dibujar. Si quieren, dibújenlo, pero yo les recomiendo que nos esperemos porque vamos a poner ejemplos que nos pide el temario, pero ahorita es para entenderle, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo con receptores de membrana y moléculas hidrofílicas. Este es un ejemplo, esto no lo anoten, solo pónganme atención y si hay algo que no entienden, me interrumpen, ¿ok? Un ejemplo de una hormona hidrosoluble, por ejemplo, es la insulina. Entonces, llega la insulina a la célula, pero no puede entrar, ¿ok? No puede entrar. ¿Cómo le va a hacer la insulina para decirle a la célula lo que tiene que hacer? Pues lo que va a hacer la insulina es que se va a pegar a un receptor que va a estar así, ¿ok? En la membrana va a haber un receptor que es el receptor para insulina. Este receptor va a recibir la señal de la insulina y aquí va a empezar a darle señales a otra molécula y a otra molécula y a otra molécula que al final le va a decir, oye, ya me dijo la insulina que está aquí en la membrana, pero no puede pasar. Entonces, como no puede pasar, me pidió que te dijera que dejes entrar a la glucosa. Eso me dijo la insulina. Entonces, así va a funcionar un receptor de membrana. Va a tener un receptor aquí que no va a dejar entrar a la molécula, pero le va a decir, ok, yo recibo tu mensaje y yo lo continúo, ¿ok? En el caso de un receptor intracelular, tenemos una hormona intracelular, por ejemplo, los estrógenos, ¿ok? Los estrógenos son hormonas lipofílicas, es decir, hidrófobas y apolares. Entonces tenemos a nuestra hormona hidrofóbica, apolar, lipofílica, y dice, ok, yo también traigo un mensaje, yo también tengo algo que me pidieron que hiciera, pero yo sí puedo pasar porque yo sí puedo convivir con este espacio de la membrana. Entonces, nuestra hormona hidrofóbica sí puede pasar a la célula, entra a la célula, al líquido intracelular, y se va a ir hasta el núcleo, ¿ok? Aquí vamos a tener al núcleo, va a llegar nuestra hormona y va a llegar al ADN. Aquí en el ADN va a decir, oigan, yo les traigo una señal, pero yo vine directamente a decirles qué hacer. Entonces llega la hormona, llega hasta el núcleo y dan una respuesta. ¿Se entendió la diferencia entre esas dos? No se preocupen, lo vamos a anotar, pero ¿se entendió la diferencia y se entendió cómo funcionan? Sí, ¿no? Dije, Sí. Jackie, ¿dijiste algo, perdón? O sea, algo que no fuera así. No, sí, que sí. Ah, ok. Ok, perfecto. Ok, ahora sí vamos a detallar un poquito más cómo funcionan estos mecanismos. Entonces, vamos con los receptores de membrana. Estos receptores de membrana pueden hacer esta transducción de señal a través de receptores acoplados a proteína G, a través de enzimas receptores o a través de canales iónicos. ¿Quiénes van a usar estos receptores de membrana? Sobre todo las moléculas hidrofílicas. Y moléculas hidrofílicas, moléculas polares que no pueden convivir con este espacio de la membrana. Como no pueden convivir con ellos, no pueden atravesarla, entonces van a necesitar receptores. Una característica de los mecanismos que actúan con receptores de membrana es que van a dar una respuesta rápida, ¿ok? Aun cuando son más pasos, la respuesta es mucho más rápida. Respuesta rápida. En cambio, los receptores intracelulares, donde la hormona puede entrar directamente a la célula a dar su mensaje, va a dar una respuesta mucho más lenta, ¿ok? Entonces, una característica de los mecanismos que usan receptores intracelulares es que van a dar respuestas más lentas. Respuestas lentas. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Sí, Doc, todo bien. Ok, va. Entonces, ahora sí, vamos a ver dos ejemplos que son los que nos va a llevar como un poquito más de tiempo y son los que nos pide nuestro temario. El primer ejemplo que vamos a ver
El temario dice que hagamos un esquema donde expliquemos los receptores de membrana, en especial el mecanismo de proteína G. Entonces, vamos a usar un ejemplo con una hormona hidrosoluble. Ok, vamos a dar nuestro primer ejemplo con una hormona hidrosoluble. En este caso, la hormona que vamos a usar va a ser la adrenalina. Vamos a usar la adrenalina. Ok, vamos a imaginar que estamos en el parque, estamos en la calle caminando tranquilos y nos empieza a perseguir un perro. Ok, nos empieza a perseguir un perro. Entonces empezamos a secretar muchísima adrenalina. ¿Qué pasa cuando empezamos a secretar esta adrenalina? Esto les va a servir mucho ahorita que van a empezar con neuronato. Cuando empezamos a secretar esta adrenalina, empieza a actuar nuestro sistema nervioso simpático, ¿ok? Todo esto no es de bioquímica, no lo anoten, pero estamos entendiendo el tema. Ok, entonces, nos empieza a perseguir un perro, empezamos a secretar adrenalina y entonces se activa nuestro sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático lo que va a hacer es como preparar a nuestros órganos para que puedan actuar bien. Entonces, nos estaba persiguiendo un perro, ¿qué es lo que nos conviene? Necesitamos correr muy rápido. ¿Qué necesitamos para correr muy rápido? Energía. ¿De dónde vamos a obtener esa energía? De la glucosa. Entonces, la adrenalina se va a encargar de desatar todas las señales que nos puedan dar glucosa, ¿ok? Eso respecto a bioquímica. Sin embargo, también la adrenalina va a hacer otras cosas, como va a contraer el músculo de la vejiga, porque no nos conviene hacernos pipí si no sabes si ahorita nos está persiguiendo un perro. Tal vez ya después que nos libremos del perro nos podemos hacer pipí, pero ahorita no. Entonces va a hacer eso. También va a acelerar la frecuencia cardíaca, porque vamos, como estamos corriendo, también vamos a necesitar que nuestra sangre esté fluyendo muy rápido. Entonces, eso es lo que va a hacer la adrenalina. Vamos a ver qué hace la adrenalina y qué receptor va a usar. Entonces, la adrenalina es una hormona hidrosoluble. Entonces, aquí tenemos nuestra hormona hidrosoluble, que es la adrenalina, y necesita aquí en este caso decirle a la célula que me saque toda la glucosa libre porque nos está persiguiendo un perro y vamos a necesitar energía. Sin embargo, como la adrenalina es hidrosoluble, no puede atravesar la membrana. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar un receptor. Aquí va a estar el receptor de nuestra adrenalina. Ustedes coloreenlo. Yo en este momento no lo voy a hacer porque, bueno, tal vez. Es que me da como toque que no esté coloreado, pero bueno, lo voy a ir coloreando mientras les digo. Ok, entonces la adrenalina va a tener aquí en la membrana a su receptor, ¿ok? Ya que no puede entrar, el receptor le va a decir a la adrenalina, no te preocupes, tú dime qué le digo a los demás. Entonces la adrenalina llega y se pega a su receptor. Este receptor se va a llamar receptor beta adrenérgico. Beta adrenérgico. Una vez que la adrenalina se pegó al receptor, ahora sí va a desencadenar la cascada de señalización. Resulta que este receptor beta adrenérgico es un receptor acoplado a proteína G. ¿Pero qué es eso? Bueno, este receptor va a tener pegado abajito de él una proteína que va a tener 3 subunidades, ¿ok? Es una proteína que va a tener varias subunidades. Va a tener una proteína, digo, una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Entonces, este receptor está acoplado a proteína G. Sí, este receptor está acoplado a proteína G. Esta es nuestra proteína G. Nuestra proteína G va a tener una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Esto es muy importante, ¿ok? O sea, esto todo este proceso de la proteína G es muy importante porque lo van a ver toda su vida, al menos los primeros 2 años, y si quieren entenderle al resto de sus materias, también el resto de su carrera. En nuestra subunidad alfa de nuestra proteína G va a haber pegado un GDP. ¿Alguien sabe qué significa GDP? ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es el nombre completo del GDP? Guanina y fosfato. Perfecto, guanín difosfato, es decir, hay una guanina con 2 fosfatos pegados. Una vez que nuestro receptor que tenía acoplado a la proteína G, una vez que recibe la adrenalina, va a poner todo en marcha para que pueda cumplir la orden. ¿Y entonces qué va a pasar? Esta subunidad alfa
va a separarse, se va a disociar del resto de sus compañeros y va a soltar al GDP. Va a soltar al GDP y va a pegarse un GTP. O sea, lo va a sacar de otro lado. En este caso no es el mismo, no hay ninguna enzima que actúe. Va a soltar al GDP y le va a pegar un GTP, que se sacó de no sabemos dónde. Entonces, la subunidad alfa de nuestra proteína acoplada G va a deshacerse del GDP y va a unir un GTP. Esta subunidad alfa con GTP se va a unir a nuestra siguiente enzima. Es decir, en la membrana había otra enzima que no se va a activar, cuyo sustrato, o sea, no se va a activar por mensajeros fuera de la célula. En este caso, esta enzima va a necesitar la unión de GTP. Esta enzima, la vamos a dibujar aquí, va a ser la adenilato ciclasa. Póngale aquí. Esta es la adenilato ciclasa. Entonces, nuestro GTP, nuestra proteína G en su subunidad alfa unido al GTP, se va a unir a la adenilato ciclasa. Se va a unir a la adenilato ciclasa y la va a activar. Y entonces ahora sí, la adenilato ciclasa puede hacer su función. ¿Cuál era esta función? Resulta que aquí en el líquido intracelular había un GTP volando. Este GTP va a actuar con la adenilato ciclasa y la adenilato ciclasa la va a convertir en AMP cíclico. Es decir, soltó dos de sus fosfatos y le hizo ahí un cambio conformacional que ahora se va a llamar AMP cíclico. Vamos a hacer un repaso hasta acá. Nos empezó a perseguir un perro y entonces secretamos adrenalina. La adrenalina es una hormona hidrosoluble que no puede atravesar la membrana. Como no puede atravesar la membrana, se va a pegar a su receptor, que es un receptor beta adrenérgico. Este receptor resulta que es un receptor acoplado a proteína G. Entonces, para traducir esa señal, va a ser lo siguiente. Esta proteína G tiene tres subunidades: subunidad alfa, subunidad beta y subunidad gamma. Una vez que la adrenalina se pegó al receptor, la subunidad alfa se va a disociar, es decir, se va a quitar, se va a alejar de sus compañeros. Se va a alejar de sus compañeros y aparte va a soltar al GDP y va a aceptar un GTP. Entonces, una vez que la subunidad alfa de nuestra proteína G tiene un GTP, se va a pegar a su siguiente objetivo. Ese siguiente objetivo en este caso es la adenilato ciclasa. Se pega a la adenilato ciclasa y la activa. Y entonces la adenilato ciclasa ya puede funcionar. ¿Qué va a hacer para funcionar? Pues resulta que había un ATP aquí volando en el medio y ese ATP lo va a convertir en AMP cíclico. ¿Hay alguna duda hasta aquí? De lo que sea, de concepto, de lo que sea. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿Todos? Alexis, ¿cómo Eh, va? yo, yo Ah, tengo dime, una Ale. duda. Dime. ¿Qué es un AMPC cíclico? Perfecto, es una excelente duda porque para allá vamos. Entonces, el ATP nos dio AMP cíclico. ¿Pero para qué nos sirve un AMP cíclico? ¿De qué me sirve que hayan roto al ATP si me van a dar esto que no sé qué es? Pues vamos a ver. El AMP cíclico, el AMP cíclico va a ser lo que en bioseñalización denominamos como un segundo mensajero. ¿Ok? Va a ser un segundo mensajero. Es decir, la adrenalina era quien traía la información, quien nos vino a decir que nos estaba persiguiendo un perro, pero no la dejaron pasar. Entonces, como no la dejaron pasar, ocurrió toda esta transducción de señal y salió AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Va a ser quien nos va a seguir rolando el chisme hasta que podamos conseguir lo que nos había mandado a hacer adrenalina, ¿ok? Adrenalina traía un chisme, traía información, cada quien hicieron todo este teléfono descompuesto y llegamos a AMP cíclico, que va a ser nuestro segundo mensajero, es decir, que va a continuar con la señal. Eso en términos de explicación, pero en términos bioquímicos, ATP es adenosín trifosfato, AMP es adenosín monofosfato, es decir, que al ATP le quitaron dos fosfatos
y le hicieron un cambio conformacional para que ahora se llame AMP cíclico. ¿Quedó claro? ¿Se Yo resolvió tengo la una duda? duda. A ver, dime, no sé quién fue, pero ¿El ATP de dónde venía? estaba en el medio. Conforme vayamos empezando, conforme vayamos avanzando, vamos a ver de dónde viene ese ATP, porque de hecho el resto de su materia de bioquímica se trata de eso, de ver de dónde, cómo hicimos ese ATP. Pero para fines de esta clase, solo es importante que estaba dentro de la célula. Entonces, el ATP se une al GTP para formar AMP. ¿Explico? No. El ATP se une a la adenilato ciclasa para formar AMP. Y esta adenilato ciclasa la activó GTP. Ah, ok, muchas gracias, doctora. Sí. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Entonces, el ATP sí entra con la enzima del linato ciclasa y luego ya sale como AMP cíclico, ¿verdad? Exactamente. Ok, Sí, ok. ¿Y esos, perfecto. bueno, esos fosfatos se liberan en la enzima o ahí ahora sí que en el organismo? Se pueden ir a hacer otras cosas, pero esas otras cosas son problemas de nosotros del futuro que vamos a ver cada una de las vías y ahora sí vamos a ver a dónde se fue cada fosfato. Pero para Ok, fines ok. de este ejemplo, solo imagina que se fueron dos fosfatos a no sabemos dónde. ¿Va? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces teníamos que el AMP cíclico es nuestro segundo mensajero, entonces va a seguir rolando la señal hasta que cumplamos lo que nos pidió adrenalina. Y entonces, ¿a quién le va a rolar esa señal? Bueno, pues resulta que hay otras dos enzimas, ¿ok? En algún lado de la célula. Ahorita no se preocupen por eso, ese es problema de nosotros del futuro. Pero resulta que aquí, dentro de la célula, había otras dos enzimas. Bueno, una más que nada, más bien una. Había una enzima. Esta enzima era la PK, así se llama. Va a ser la PK. Esta PK estaba, déjenme lo pongo un poquito más grueso porque me da toque. Ok, aquí adentro estaba la PK, que es una enzima. Esta enzima estaba inactivada, ¿ok? Estaba inactivada. Y entonces, de repente encuentra que aquí está AMP cíclico. ¿Y qué va a hacer AMP cíclico? Va a activar a PK. Entonces, PK es activada por AMP cíclico. Entonces, básicamente lo que va a hacer AMP cíclico es activar a la PK, porque acuérdense que estamos mandando el chisme. Entonces, se activa PK. AMP cíclico, ¿qué hizo? Encontró a la PK desactivada y la activó. Una vez que la PK está activada, aquí nos vamos a saltar un chorro de pasos porque de eso se trata todo este bloque. Esta PK activada, ahora sí, va a activar, la PK activada va a activar vías para que nos den glucosa libre. En este caso, va a activar la glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Ok? Entonces la PK va a decir, oigan, AMP cíclico me contó que GTP se unió a adenilato ciclasa y ellos le contaron que adrenalina se unió al receptor beta adrenérgico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos contaron que a esta persona le está persiguiendo un perro. Como le está persiguiendo un perro, tiene que correr muy rápido y como va a correr muy rápido, necesita energía. Entonces, liberen toda la glucosa que tengan. ¿Cuál era nuestro almacén de glucosa? El glucógeno. Y entonces se va a activar la vía glucogenólisis que va a degradar ese almacén y lo va y lo va a transformar en glucosa libre. Glucosa libre. Entonces, la PK activada va a promover la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno, y nos va a dar glucosa libre. Y entonces, así fue como la adrenalina, aunque no pudo entrar a la célula, se encargó de hacer la respectiva transducción de señal hasta que se lograra dar glucosa libre y entonces nosotros tengamos suficiente energía para correr porque nos está persiguiendo un perro. ¿Se entendió todo este ejemplo? ¿Cómo lo sintieron? Sí, Doc, pero yo sí la entendí. Ok. ¿Alguien Sí. diga algo?
Sí, ¿no? Doctora, yo tengo una pregunta. Dime, dime. Entonces, ¿podríamos decir que el glucógeno es el almacenamiento de glucosa? Sí, tal cual. Igual, no se preocupen por eso, les digo, vamos a tener dos clases totalmente dirigidas a glucógeno, pero sí, Ah, pero muchas gracias. estuvo perfecto así. Ahorita, literalmente, la razón de esta clase es meramente entender este sistema, ¿ok? Entender qué es un receptor acoplado a proteína G y cómo funciona esa transducción de señal. Pero sí, si tienen así cualquier duda de como qué es AMP cíclico, qué es el glucógeno, todo eso, pregúntenmelo porque es importante que todo quede súper claro. Sin embargo, respecto a la transducción de señal, ¿se entendió bien? Sí, Sí, Doc. Va. Ok. Y entonces voy a copiar estos 4 pasos de acá y vamos a identificar dónde estuvieron. Ok. Bueno, en el caso de todas las hormonas hidrosolubles, ay, va a haber un secretor, pero no va a haber difusión. No va a haber difusión porque lo que va a haber es una unión al receptor. Nuestra hormona hidrosoluble no va a poder difundirse, sino que se va a unir a un receptor. Desde aquí no va a haber difusión, va a haber unión al receptor. Luego va a haber una transducción de señal, que es todo esto, y va a haber una respuesta. Entonces vamos a identificar cada una de ellas. Ok, ¿quién es el secretor? Bueno, la hormona fue la adrenalina. ¿Quién secreta la adrenalina? La va a secretar una glándula llamada glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal. Entonces, en este caso, en este ejemplo, la glándula suprarrenal es nuestro secretor. Luego, se va a unir al receptor. ¿Cuál es el receptor? Alguien, a ver, Monse Velasco, dime quién es el receptor. El receptor es beta adrenérgico. Perfecto. El receptor es el beta adrenérgico. En este caso, la transducción de la señal se dio a partir de receptores acoplados a proteína G. Es decir, la proteína G fue quien hizo toda esta transducción de la señal. Y vamos a ver cuál fue nuestra respuesta. Pues en realidad la respuesta final fue la liberación de glucosa libre. ¿Ok? Nuestra respuesta fue la liberación de glucosa libre. Liberación de glucosa libre. No sin olvidar, que es muy importante, que para que todo esto ocurriera, a la mitad hubo segundos mensajeros. En este caso, este segundo mensajero fue el AMP cíclico. Y ahorita que les dije esto, me acordé que les mentí un poquito. Yo les dije al inicio de la clase que nunca había visto que preguntaran de esto, pero no, mentira. Sí preguntan mucho de esto. Tal vez no les van a preguntar cuáles son los mensajeros importantes, no les van a preguntar cuáles son los cuatro puntos de la transducción de señal, pero sí les van a preguntar qué hace el AMP cíclico. Si es una fuente de energía, si es una hormona, si es un segundo mensajero, etcétera. También les pueden preguntar cuál de estos mecanismos de transducción de la señal usa o genera segundos mensajeros y les van a poner de opciones proteínas acopladas a proteína G, perdón, receptores acoplados a proteína G, enzimas receptoras, receptores nucleares, eso sí se los pueden preguntar. Entonces, les mentí un poquito. Tal vez no es importante que se lo sepan de memoria, pero es muy importante que le entiendan, ¿ok? Y entonces, ¿hay alguna duda con todo este primer mecanismo? La duda que sea. Ok, No, bien. perfecto. Ok, entonces vamos a pasar a nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo va a ser con una hormona liposoluble. ¿Qué creen? Esta clase es bien cortita. Esta clase es bien cortita porque ya nada más vemos este ejemplo, analizamos las imágenes y ya. Más que cortita, siento que no está tan cansada porque yo sé que nuestras últimas clases del bloque pasado estuvieron densas. Entonces, vamos a ver nuestro segundo ejemplo, que va a ser con una hormona liposoluble.
¿cuál va a ser nuestro ejemplo de hormona liposoluble? Vamos a poner otro ejemplo. En este caso, no sé, a ver, yo pienso. En este caso, resulta que en lugar de que nos estuviera persiguiendo un perro, estamos muy enfermos, ¿ok? Estamos muy enfermos, tenemos una gripa así cañona y entonces, pues nuestro cuerpo está en estrés. Si nuestro cuerpo está en estrés, ¿qué va a pasar? Va a secretar una hormona que se llama cortisol, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo con el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide. No es necesario que sepamos ahorita qué es, o sea, que es un glucocorticoide, pero lo que es importante es que es hidrofóbico, ¿ok? Es hidrofóbico, es liposoluble, no puede convivir con el agua. Y como no puede convivir con el agua, la ventaja es que sí puede convivir con con el espacio intramembrana. Entonces, aquí tenemos a nuestra hormona que está porque nos estresamos mucho. Tenemos al cortisol y resulta que esta hormona sí va a poder cruzar libremente, ¿ok? Se secretó y esta hormona va a pasar como si estuviera en su casa. Va a poder atravesar la membrana sin ningún problema y aquí adentro se va a encontrar con un receptor. Este receptor va a ser un receptor citosólico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un receptor que se va a encontrar en el citosol. Entonces, ahí se encontró el cortisol a su receptor. Este receptor se le va a llamar nada más, así fácil, receptor de glucocorticoides. Receptor de glucocorticoides. Entonces, secretamos cortisol y el cortisol, como es liposoluble, puede entrar sin problemas a la célula. Entra a la célula y aquí adentro se va a encontrar con su receptor. En este caso, el receptor de glucocorticoides. A diferencia de nuestra hormona hidrosoluble, que como no pudo entrar, su receptor atravesó toda la membrana. Entonces, el cortisol entra, se encuentra con su receptor y ¿qué va a pasar? Pues resulta que este receptor le va a decir, qué bueno que llegaste, acompáñame porque los dos vamos a ir a dar la señal. Y entonces se va a mudar a un lugar que todos conocemos y que vamos a dibujar. A ver, alguien dígame qué espacio en qué organelo de la célula se encuentra el ADN. En el núcleo. Perfecto. Y entonces, este receptor va a agarrar a su cortisol y lo va a llevar al núcleo, específicamente al ADN. Lo va a llevar al ADN y este complejo de hormona con receptor se le va a llamar factor de transcripción. Este factor de transcripción va a ir al ADN, y no sé si ya lo vieron en embrio, pero la misión de los factores de transcripción es la producción de genes, ¿ok? La expresión génica. Va a expresar genes, va a expresar proteínas. En este caso, si ya llegó este factor de transcripción al núcleo y era cortisol, ¿qué va a pasar? Y era cortisol porque estábamos muy enfermos, va a aumentar la producción de genes inflamatorios. Genes inflamatorios. Así le vamos a dejar. ¿Ok? Y en este caso, como estábamos muy estresados, o tal vez no estábamos enfermos, sino que era temporada de exámenes y estábamos estresadísimos y entonces secretamos mucho cortisol. Ese cortisol atravesó la membrana, se encontró con su receptor, se fue al núcleo y realizó la producción de genes necesario, la expresión génica necesaria para la adaptación al estrés. Adaptación al estrés. Si se fijan, este sistema de hormonas liposolubles es mucho más fácil. En este caso era un receptor citosólico, pero también podría ser que se hubiera encontrado con el receptor hasta el núcleo y en ese caso se llamara receptor nuclear. ¿Ok? Vamos a ver cuáles fueron los 4 pasos, como acá, los 4 pasos de nuestra transducción. 1, 2, 3 y el 4 lo vamos a poner hasta acá. En este caso vamos a empezar con el secretor. El secretor también va a ser la glándula suprarrenal. Ese, la verdad, no es un conocimiento que requieran en este momento. Eso es más como de anato, de histo, de embrio. Pero para bioca no.
Entonces, por eso se los digo yo. Ok. Nuestro primer agente, que era el secretor, fue la glándula suprarrenal. Ahora, el segundo. A ver. Jackie, ¿tú crees que haya sido difusión o unión al receptor? Nuestro segundo paso. Difusión. ¿Qué pasa por la... Perfecto. Sí, dime. Sí, justo porque pasa por la membrana. Exacto. En este caso, una vez que el secretor saca la hormona que era cortisol, va a ocurrir la difusión. Ahora sí, va a unirse al receptor y en este caso el tercer paso que era transducción de la señal va a ser quien va a hacer eso van a ser los factores de transcripción. El factor de transcripción es ya la hormona unida a su receptor. Entonces, la transducción de señal se va a dar a partir de factores de transcripción. Eso me acuerdo que sí lo preguntaron. No me acuerdo si si en algún DEPA o algún final o en el extra, pero sí preguntaron qué tipo de, qué mecanismo de bioseñalización es el que usa factores de transcripción y es el de receptores intracelulares u hormonas liposolubles o receptores nucleares o receptores citosólicos. Cualquiera de esos puede ser la respuesta, pero sí me acuerdo que eso lo preguntaron alguna vez. Y por último, ¿cuál fue la respuesta? En este caso, la respuesta fue la expresión génica. Siento que este segundo ejemplo estuvo mucho más fácil, pero por lo mismo de que estuvo más fácil y más cortito, siento que hubo como menos historia, menos ejemplo. Entonces quiero saber, ¿entendimos todos perfectamente este segundo sistema? ¿Hay alguna duda? Yo tengo una duda. Dime. ¿Tiene algún nombre el conjunto de la hormona y el receptor de glucocorticoides? Factor de transcripción. Cada hormona con su receptor tiene un nombre diferente, ¿ok? En este caso me parece que se llama beta cortico, algo así, pero para nosotros, para fines de el tema, factor de transcripción. La unión de la hormona con su receptor va a formar factores de transcripción que van a actuar sobre el DNA y van a producir la expresión génica. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Bueno, pues yo sé que este tema estuvo facilito, estuvo sencillo, estuvo cortito, pero aquí les puse algunas fotitos em, para asegurarnos de que lo entendimos perfectamente bien y que cumplimos cada puntito de nuestro temario. Ok, esta foto me parece que todas son del Marx. Si no me creo que estas son de Leninger, no estoy segura, pero son de bibliografía básica. Espérame, hay que escucharlo en mi casa. Pero ajá. Esta primer fotito básicamente es el resumen de toda la clase. Aquí podemos ver que ante cualquier proceso de bioseñalización vamos a tener 4 pasos. El secretor que va a actuar ante un estímulo, en este caso el estímulo era como me estaba persiguiendo un perro o estoy en etapa de exámenes y estoy muy estresada. Va la célula secretora, en este caso la glándula suprarrenal, va a mandar a los mensajeros químicos, que en este caso eran la adrenalina y el cortisol, y entonces va a ocurrir el proceso de difusión o de unión al receptor. En el caso del cortisol fue difusión, pudo atravesar la membrana, encontró el receptor intracelular y llegó a su blanco. Aquí el factor de transcripción pudo transducir la señal. Por el otro lado, en el caso de la adrenalina, se unió a su receptor que estaba en la membrana y este receptor transdujo la señal a toda la célula hasta lograr lo que queríamos, que era glucosa libre. ¿Hay dudas con los 4 puntos en general? Bueno, aquí en su temario les dice acá que hacer un esquema general de hormona hidrosoluble, receptor de membrana, proteína G, enzima transductora, segundos mensajeros y fosforilación de proteínas, que básicamente fue todo lo que vimos acá. Acá está la hormona hidrosoluble, proteína G, la enzima, la fosforilación y la respuesta. Aquí les puse una fotito. El ejemplo que vimos es muy específico porque es de la adrenalina. Sin embargo, este mismo mecanismo ocurre con muchísimas hormonas.
Entonces aquí les puse una fotito para que por si lo quieren ver sin sin la parte de la adrenalina. Y básicamente es, la hormona se une a su receptor, aquí está el receptor, GDP se disocia de las otras dos, cambia GDP por GTP. Aquí hay un paso extra que es la disociación, pero da igual. Y entonces, una vez disociada, se une a la segunda enzima. Esta segunda enzima va a ser la de nilato ciclasa, que va a cambiar ATP a AMP cíclico. Y y aquí ya no aparece lo que pasa después, pero ya ustedes ya se los di. Una vez que termina toda esta señal, GTP regresa a ser GDP y regresa a su estado inicial. ¿Ok? Entonces aquí les puse una fotito de cómo sería este proceso de de receptor acoplado a proteína G, pero es exactamente lo mismo que vimos aquí. Solo les puse una fotito por si querían verlo de alguna forma diferente. Y por último, aquí les puse otras dos fotitos de cómo actúan los receptores de la superficie celular, que aquí está la molécula hidrófila, aquí está el receptor en la membrana y ya. Y entonces aquí ya saben que aquí ocurren los segundos mensajeros y todo el resto de la señal. Y por el otro lado está la imagen de un receptor intracelular. En este caso, aquí estaba nuestra molécula, pudo entrar libremente, se encontró a su receptor, el receptor junto con la molécula se unió al DNA y aquí hicieron toda la señal. Yo sé que esta clase estuvo ligerita, parece que no vimos mucho, pero en realidad vimos mucho y les va a servir todo el año. ¿Cómo se sintieron? ¿Hay alguna duda, algo que quieran que chequemos de este tema, de anteriores, ¿hay alguna duda? Todo bien, Doc, muchas gracias. No, doctora, la información fue muy clara. Ok, perfecto. Aquí que les puse el temario también porque quería aclararles algo. Aquí hay un último punto que es describir el sistema de la fosfolipasa C, diacilglicerol, inositol, bla, 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 bla. Y no es que no lo vayamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante, ¿ok? La verdad, aquí cero vale la pena verlo porque es un tema de lípidos. Se los juro y se los prometo que no les van a preguntar nada de diacilglicerol, inositol, trifosfato, así, porque es un tema de lípidos. Entonces, sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante. No se preocupen, pero ya vimos el resto de los subtemas. Muchos de sus doctores se los van a saltar, pero nosotros ya lo vimos y ya, si nos lo preguntan en el DEPA, ya sabemos qué contestar. ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna duda? Lo que sea. No, Doc, todo bien. Yo la verdad si hubiera visto las imágenes ahí del libro no hubiera entendido nada. Ok, entonces ya lo checamos, eso fue todo y esta fue ya nuestra segunda clase muestra. Mañana vamos a ver generalidades de los carbohidratos y yo creo que digestión, espero que nos dé tiempo. Con esto me parece que vamos una clase adelantados a lo que era la planeación, porque esto estaba planeado como para 2 clases, pero pues vamos perfectos. Espero que mañana sí podamos ver digestión para que en la semana estén bien con sus doctores y pues ya, esas fueron las clases muestra. Ahorita los que ya se inscribieron, luego los voy a meter al grupo y quienes no se inscribieron y están y les interesa y están viéndolo en YouTube o están aquí, no se preocupen, las inscripciones todo el tiempo están abiertas, nada más que mi recomendación es que entren en vivo por lo mismo de los repasitos. Y pues ya saben, yo estoy a su disposición, cualquier duda que tengan, si sus doctores se adelantan y tienen alguna duda, me pueden mandar mensajito y lo checamos, no se preocupen, aquí estoy. Y eso es, se inscriban o no se inscriban. Yo estoy a su disposición y me pueden mandar mensaje cuando quieran. A veces me tardo en contestar, pero trato de contestarles a todos. Y ya, eso es todo. Déjenme, detengo la grabación y ya es todo.